Muchas gracias, mis queridos hermanos, por continuar con nosotros. Esa es la segunda parte de ese mensaje, Pablo y su adoración, o su doxología, la liturgia, la alabanza al Señor. Hay la liturgia privada, cuando usted ora al Señor y usted está solo, y hay la liturgia pública, que lo alabamos al Señor. Muchos teólogos se refieren solamente a la liturgia como la alabanza pública al Señor, pero cuando usted alaba al Señor, es una liturgia. Si acaso usted no vio la parte 1, por favor regrese y vea la parte 1 para que usted entienda lo que estamos hablando. Esta es la segunda parte y la última parte. Hemos hablado de 1 Timoteo 1:17 que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. Inmortal, o sea, tiene esencia en sí mismo, tiene vida en sí mismo, tiene eternidad en sí mismo. Único, o sea, no hay otro, el único Dios verdadero. Sabio Dios, hace todo perfecto, todo correcto, no se equivoca, no falla. Para los siglos de los siglos, Él es digno de alabanza, por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad, sin fin. La mente humana no puede entender el concepto de eternidad porque el hombre tiene principio y fin, pero Dios no tiene principio y fin. Es eterno, siempre existió. Hablamos que cuando Pablo estaba haciendo referencia a Isaías 40, 13 y 14, resultó en una profunda doxología a Dios. La forma litúrgica de la alabanza, como ya dijimos, pública al Señor, pero también privada, como se alaba al Señor, y dice en Romanos 11, 33, 36, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios es un gran científico. Dije que la verdadera ciencia, los científicos son honestos, sinceros, verán que la Biblia no tiene ninguna contrariedad a la ciencia. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él, o sea, es la esencia de todas las cosas, sea todas las cosas, a él la gloria por los siglos. Amén. Las palabras insondables, inescrutables, profundo, impenetrable, incomprensible, misterioso, que no se puede averiguar o comprender, entender con el conocimiento de la mente humana. Es imposible. Entonces, ¿cómo adoraba Pablo? Quinto, Pablo adoraba a Dios porque Él es nuestro Salvador. Tito capítulo 2, versículo 10 dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, la verdadera doctrina. Hoy muchos predicadores están predicando falsa doctrina en las redes sociales. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Usted tiene que ir a la palabra de Dios y averiguar si lo que ellos están diciendo es verdad. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10 es porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí hay algo muy importante para que usted pueda entender. La palabra Salvador en griego es soter, que es libertador. Se usaba para un emperador que quería salvar al pueblo de una calamidad o tragedia. Significaba que alguien le conquistara y recibiera liberación. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz. Él nos salvó del pecado, la enfermedad y la muerte y del infierno. Cuando Pablo dice que Él es el Dios viviente, Salvador de todos los hombres, tenemos que entender que en Hechos 4:12 dice, en ningún otro nombre hay salvación, solo al nombre de Cristo. Hay que entender 1 Timoteo 2:5 porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo hay uno mediador, que es Jesucristo, hombre. Los hombres de las falsas religiones, sea hinduismo, sea budismo, confucianismo, las demás religiones, están perdidos en Cristo. Entonces Pablo lo que quiso decir aquí, cuando él dijo que el Dios viviente y salvador de todos los hombres, se refiere a la posibilidad de la salvación de todos los hombres por medio de Cristo, y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero no a la salvación de todo hombre. No son salvos automáticamente, sin arrepentimiento y confesión. O sea, la doctrina que dice que todos somos hijos de Dios, eso no es cierto, es una doctrina falsa. Hijos de Dios solamente aquellos que han recibido a Cristo
como su Señor y Salvador. Está en Juan capítulo 1 y versículo 12. Y aquellos que lo recibieron tuvieron el privilegio de ser llamados, o tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero hijos de Dios solo cuando usted pasa por el nuevo nacimiento, por la conversión, al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces Pablo dice que Salvador de todos somos mayormente los que creen, nosotros los cristianos, pero no de todo hombre automáticamente, sin arrepentimiento. A los que no creen, a eso no le aplica porque implica lo que es la fe personal de alguien que recibió a Jesús. Cuando Pablo dice mayormente a los que creen, o sea, solo nosotros los cristianos salvos, los creyentes, Él es nuestro Salvador. Hay una posibilidad de conversión de todos los hombres si vienen a Cristo y lo reciben como Señor y Salvador. Pero no que todos los hombres, todas las personas son salvos automáticamente, sin antes pasar por la cruz, el arrepentimiento. ¿Cómo adoraba Pablo? Sexto, Pablo adoraba a Cristo y reconocía que Él es centro de todas las cosas, es el centro de todas las cosas del universo y de nosotros también. Según Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Por su resurrección, Él tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Hechos 17, 2 y 3 dice Pablo, como acostumbrado fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase a los muertos y que Jesús, a este Jesús que yo os anuncio, decía Pablo, Él es el Cristo, Él es el Señor, Él está sobre todas las cosas, Él tiene la preeminencia, el primer lugar. Él es digno de honor, de alabanzas. ¿Y cómo adoraba Pablo? Séptimo. Pablo adoraba y reconocía el señorío absoluto de Cristo. Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor de los muertos como de los que viven. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nosotros somos bendecidos por lo que Cristo hizo en la cruz. En mi libro Pablo, su vida y amado ministerio, usted puede leer más sobre lo que es la profundidad de alabanza de Pablo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad. Y octavo, ¿cómo adoraba Pablo? Pablo adoraba a Cristo por su gran abnegación, humillación y exaltación, como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también le dio un nombre, que es sobre todo el nombre, del cual toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Entonces Él está sobre todo, en todos, sobre todas las cosas. Por su muerte y resurrección, Él adquirió lo que es la preeminencia y Él es digno, solo Él es digno de honor, de alabanza de nuestra parte. Entonces, en segundo lugar, la adoración al Salvador en la vida de Pablo. En África se conoce la historia que en una tribu cayó en un pozo un hombre una vez y nadie lo podía sacar. Muchos intentaron sacarlo, pero nadie podía sacarlo. Muchos bajaron en el pozo, intentaron levantarlo, pero no podían. Entonces el jefe tribal, el cacique, el rey de la tribu vino, quitó su plumaje real, dejó a un lado su lanza, se despojó de su indumentaria real que lo identificaba a él como rey, el jefe tribal. Bajó el pozo, puso el hombre en sus espaldas, subió por los lados del pozo y salió hasta afuera. O sea, ese jefe tribal, este rey, este cacique no dejó de ser rey. Él solo quitó su ropa real, su indumentaria, su plumaje, su lanza y puso a un lado y bajó lo que es el pozo para sacar al hombre. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo
en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él no dejó de ser Dios. Él es Dios. Él vino y tomó forma humana, pero no dejó de ser divino. Fue el hombre Dios, Dios hombre, que vino a salvar a usted y yo. Entonces, este hombre en África, ese rey que puso el hombre en sus hombros y lo sacó para afuera, fue exactamente lo que hizo Cristo en la cruz por usted y por mí. Bajó en el pozo de la perdición eterna de nuestros pecados, que estamos condenados, usted y yo, y Él nos salvó mediante su sacrificio expiatorio en la cruz. Tal vez su pozo hoy sea el pecado sexual, tal vez sea la bebida, tal vez sea lo que es las drogas, tal vez sea un problema en tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, cualquier problema que usted tenga, cualquier pozo que usted se encuentre ahora mismo de su problema, de su circunstancia, Jesús desciende ahí donde usted está y Jesús le da la mano y Jesús lo levanta. Cristo no dejó de ser rey cuando nació en Belén. Él ya nació rey, porque los magos vinieron y dijeron, ¿dónde está el niño rey, el rey que nació en Belén? Solo que por ser hombre no se aferró a ser igual a Dios, pero no dejó de ser tampoco. Fue el hombre Dios y el Dios hombre. Él estaba solo limitado a su cuerpo físico. Él fue el Dios todopoderoso que bajó del cielo, y grande es ese misterio, para salvar a usted y yo. Alabado y glorificado sea su nombre para siempre. Pablo estaba consciente de esto al alabarlo. Pablo, de la misma manera, adoraba a Cristo, ese Dios extraordinario que vino a morir por él y por nosotros en la cruz. Basta leer sus 13 epístolas y Pablo estaba agradecido por lo que Cristo hizo por él, que era un perseguidor de la iglesia, y en Hechos capítulo 9 el Señor lo tumbó del caballo y lo salvó. Pablo estaba agradecido por lo que el Señor hizo por él, por revelar el nuevo pacto, la nueva alianza, la nueva dispensación a él después de Cristo. Y Pablo estaba alabando al Señor por lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Entonces tenemos que alabar al Dios Todopoderoso que permitió que el Señor Jesucristo viniera, dejara su gloria, dejara su poder, sus riquezas, su honor, su gloria en el cielo, y nació como un ser humano en humildad, en Belén, en un establo, para morir por usted y por mí. Por tanto, debemos alabarlo para siempre. Y tercer lugar y último, la adoración al único que es digno en la vida de Pablo. Pablo exalta a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo por la grandiosidad y la majestuosidad del poder desplegado tanto en la naturaleza como en la vida espiritual del hombre. Este Dios desea que nosotros vivamos una vida plena, que lo podamos exaltar en la belleza de su santidad. Ese Dios desea transmitir su paz, alegría y felicidad por todo lo que tiene su Hijo Jesucristo. Y esa persona, por ser cristiana, en ella habita el Espíritu Santo. Es la más gran bienaventuranza un ser humano conocer a Cristo como su Señor y Salvador. El que conoce a Cristo ya ha pasado de muerte a vida. Fuimos traspasados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, como dice el libro de Colosenses. Pablo exaltaba a Dios por ser autosuficiente, o sea, que no necesita de nada y de nadie. Él es absolutamente perfecto en todos los sentidos. La suma de todas las virtudes y los atributos residen en él. Pablo lo alababa y lo presenta como lo que es la fuente de todo bueno. Además, reconoce que su propio amor hacia nosotros es que lo llevó a la cruz. Ese fue su propósito. Nació para morir. Y él domina sobre todas las cosas, quiera el hombre o no. Pablo explica que solo Dios es incorruptible, no es perecedero, no termina, es por siempre. Lo alaba basando en los atributos sólidos establecidos en la palabra de Dios. La inmortalidad es parte de su esencia divina. El único y sabio Dios, no solo en número, que es solo Él, sino en sublimidad, en su grandeza. Solo Él se le conoce como el verdadero Dios.
Todos los demás dioses son falsos y creados por el hombre. Ese atributo de ser el único Dios, el Dios de Israel, es lo que le separaba de todos los falsos dioses en el Antiguo Testamento, y aún en nuestros días y para siempre. Entonces, en una doxología admirable en sus cartas, Pablo exalta y alaba grandemente ese Dios poderoso del cual servimos, en una liturgia incomparable, lo que hizo Pablo al escribir en sus 13 cartas y alabar al Señor Dios del universo. Su soberanía es universal, su autoridad es única, pues Él es el mismo y no que se le haya delegado a otra persona que estuviera sobre Él, no. Él es Dios, no hay nadie sobre Él. No hay otro Dios. Su santidad es magnífica y su poder va más allá del entendimiento del hombre. O sea, Él tiene esencia en sí mismo, tiene vida en sí mismo, tiene eternidad en sí mismo. El hombre es un ser mortal, nace y muere, pero Dios no ha nacido y no muere. Dios es eterno, en Él habita la eternidad. Siempre existió y siempre existirá. Esencia es este conjunto de características permanentes e invariables que determina quién Él es. Él es el Dios único y verdadero. En Job 36, 26, ya se decía, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni le podemos seguir la huella de sus años. O sea, la mente humana no lo puede entender porque a Dios no se entiende con la mente, sino se cree con el corazón. Y para terminar esa segunda parte, última parte, en Job 37, 23 se menciona de nuevo, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, nadie podrá compararse a Dios, nadie podrá entenderlo con la mente, eso es imposible, Él es demasiado grande. Salmo 48, 1 dice, grande es Jehová y sobremanera grande y digno de ser alabado, digno de honor, digno de gloria, digno de alabanza. Tanto Job como en este salmo, grande significa, presta atención, inalcanzable, inigualable, sublime, maravilloso, incomparable, único, magnífico, excelso, majestuoso, extraordinario, estupendo, excepcional, glorioso, eminente, elevado, noble, asombroso, inmenso, ilimitado, infinito, formidable, insuperable, excelente, ilustre, superior, sobresaliente, altísimo y mucho más que eso. Alabado sea su nombre. Ese es el Dios y es Cristo del cual nosotros alabamos. Repito para que usted pueda oírlo una vez más. Grande significa inalcanzable, inigualable, sublime, maravilloso, incomparable, único, magnífico, excelso, majestuoso, extraordinario, estupendo, excepcional, glorioso, eminente, elevado, noble, asombroso, inmenso, ilimitado, infinito, formidable, insuperable, excelente, ilustre, superior, sobresaliente, altísimo y mucho más. Alabado sea su nombre. Ese es el Dios que tú y yo conocemos. Este es el Dios extraordinario que es posible, Él ahora, en ese momento, ayudarte en cualquier problema que usted esté enfrentando, sea familiar, sea financiero, sea espiritual, sea emocional, sea en su salud. El Dios Todopoderoso es sobre todo, domina sobre todos y tiene el poder absoluto ahora mismo de ayudar a usted. Si usted está descarriado, vuelva a Él, pida perdón en arrepentimiento y confesión. Él te restaurará. El Señor puede, y Él puede y tiene el poder de levantar a usted. Ese es mi Dios, es tu Dios, y así Pablo alababa. Y en una liturgia increíble. Aleluya. Él es más de los que nuestros 5 sentidos que tenemos como humanos. Y es imposible acercarse a Él a no ser de otra manera, solo a través de Cristo, solo de esta manera. Solo podemos acercarnos a Él por fe, por medio de Jesucristo. Como dice Hebreos 4:16, acercaos confiadamente, habla usted y a mí, a los cristianos, acercaos confiadamente al trono de la gracia,
para recibir socorro oportuno. Gracia es favor no merecido en el griego. Recibimos gracia, perdón de nuestros pecados. La diferencia de misericordia es que la misericordia no recibimos lo que sí merecíamos, que era el castigo y la perdición en el infierno. Entonces hay una diferencia entre gracia y misericordia. Hay una gran diferencia. Gracia recibimos de Dios el perdón de nuestros pecados y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Misericordia, no hemos recibido lo que sí merecíamos, porque la gracia es recibir lo que no merecíamos. Lo que merecíamos recibir, no lo recibimos. Y el Señor escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Así que usted puede acercarse a Él ahora mismo, en cualquier lugar que usted esté. Tanto Dios como Cristo, Él hizo la obra de redención a través de Cristo. Dios sufrió emocionalmente, Cristo sufrió físicamente y emocionalmente en la cruz para que tú y yo estuviéramos aquí. Él te amó y te ama. Él te perdonó y te perdona. Te salvó y te salva. Te acogió y te acoge. Te recibió y te recibe. Te restauró y te restaura. Te levantó y te levanta. Te sanó y te sana. Te ayudó y te ayuda. Te ungió y te unge, te llamó y te llama, te usó y te usa, te bendijo y te bendice, te prosperó y te prospera, te guardó y te guarda, te protegió y te protege, te sustentó y te sustenta, te cargó y te carga, te llevó, te lleva ahora y te llevará a vivir con Él eternamente en Cristo. Si usted es cristiano, nos llevará a todos a vivir con Él eternamente. Por lo tanto, Él es digno de alabanza. Él es digno de honor, de gloria y de alabanza. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a orar. Pero antes de orar, recuerde al final de mirar estos 5 minutos de este video que habla de unos 72 misioneros que tenemos en todos los continentes del mundo y nuestro Instituto Bíblico en la India. Después mire esos 5 minutos y muchas gracias a los sembradores que nos ayudan mes tras mes a ayudarnos a sostener esos 72 misioneros que están en las trincheras de las misiones mundiales y también al Instituto Bíblico en la India. Vamos a orar y alabarlo y agradecer por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Tú eres digno de alabanza, de honor. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Gracias por salvar nuestra alma, por escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por sanar nuestra enfermedad. Gracias por nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro llamado, nuestro ministerio. Gracias por tu suplimiento. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones, sean personales, sean ministeriales, por las finanzas que tú nos suples, Señor, personalmente y ministerialmente. Gracias, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre. En este momento, cualquier hermano y hermana en cualquier parte del mundo, del habla hispana, los brasileños, los portugueses que están oyendo este mensaje, te pedimos que tú los bendiga, que tú puedas, Señor, descender sobre ellos en ese momento con poder y con autoridad y que ellos puedan estar agradecidos por lo que tú hiciste en la cruz por ellos. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros, la obra de la redención, y escribiste nuestro nombre en el libro de la vida. A ti la honra, la gloria y la alabanza por hoy y por siempre, porque todas las cosas son de ti, por ti y para ti. Alabado y glorificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Ese es el final, la segunda parte de ese mensaje, Pablo y su adoración. Que el Señor le bendiga a usted y su familia. Ore por nosotros. Estaremos orando por ustedes también. Muchísimas gracias. Bendiciones. El Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede